Puebla es un estado que se localiza en la parte centro-oriente de la República Mexicana. Se divide en 217 municipios y su capital es la ciudad de Puebla de Zaragoza, que también se le conoce como la ciudad de Los Ángeles o Angelópolis. Fue fundado el 16 de abril de 1531. El nombre de Puebla significa acto de poblar o población. Se caracteriza por ser uno de los principales productores automotrices en México, destacando a nivel nacional por su producción de flores a cielo abierto y en la producción avícola, convirtiéndose en una importante zona de convergencia para la actividad económica de la región centro y sureste del país. En esta ocasión hablaremos sobre algunas leyendas populares que se cuentan en este estado. La leyenda de los obreros del Puente de México. En las zonas aledañas de la ciudad de Puebla, rumbo al municipio de Cholula, se encuentra uno de los puentes más famosos de Puebla, conocido como el Puente de México, que fue construido aproximadamente en el año de 1708 en busca de una vía rápida para trasladar mercancías desde la Ciudad de México a la capital poblana. Se cuenta que este puente es uno de los primeros que se edificó en el estado de Puebla y que solamente podían circular sobre él las carretas, que era el medio de transporte más utilizado en esa época, y quien deseara pasar por esa zona de Puebla únicamente lo podía hacer a bordo de sus carretas, ya que fue diseñado sin banquetas para que no lo usaran los peatones. Cuenta la leyenda que alrededor del Puente de México se han creado varios relatos escalofriantes debido a un suceso trágico que ocurrió en el año de 1707, cuando ya existía una fachada en el sitio. Una fuerte tormenta azotó la zona y se llevó consigo la construcción. Con ella se fueron también todos los trabajadores que en ese momento se encontraban laborando, falleciendo instantáneamente luego de que cayeran al fondo de los pilares. Los más antiguos pobladores de la región afirman que los gritos y quejidos que se escuchan por las tardes nubladas son de las almas en pena de aquellos obreros que aún siguen lamentándose por su trágico destino. Incluso se dice que se ven personas vestidas como obreros de aquella época y que llegan a laborar, pero en un simple pestañeo desaparecen. En otras ocasiones, cuentan que se han podido escuchar los gritos desgarradores de la gente que cayó del puente, escuchándose un golpe seco, como si algo se hubiera caído contra el piso. También es conocido popularmente como el Puente de Ánimas, debido a la gran cantidad de personas que perdieron la vida al ser arrastradas por la corriente de agua cuando intentaban cruzarlo. A raíz de esto, empezaron a contar que para darle mayor soporte y fortaleza a la obra, se habían hecho trabajos oscuros que involucraban sacrificios de vidas en la zona. Estos rumores se acrecentaron cuando la gente comenzó a escuchar por las tardes sonidos de obreros llegando a la obra, martillazos y gritos de los mismos, aun cuando la construcción tenía meses de haber sido terminada. Esto ocasionó el terror y el desconcierto de la gente al no saber lo que pasaba. No obstante, con el paso del tiempo, la vía dejó de ser tan poblada y enterró en el olvido dichas historias, que quedaron solo como un mal recuerdo. Actualmente, sigue conectando a la ciudad de Puebla con Cholula y es uno de los más utilizados por los automovilistas. Sin embargo, la corriente de agua que circula por él sigue causando daños, principalmente en época de lluvias con los desbordamientos. El Puente de los Duendes. En el municipio de Tehuacán, del estado de Puebla, por uno de los caminos del municipio, existe un viejo puente de piedra que fue construido para que los pobladores atravesaran un río y se utilizaba para servir de paso a las carretas.
y que así no se mojara el cargamento que transportaban. Cuentan los lugareños que hace tiempo existía un señor conocido simplemente como Don Hilario, quien acostumbraba irse de parranda con sus amigos todos los fines de semana, y para olvidarse de las presiones que lo perseguían, bebía muchas cantidades de alcohol y volvía a su casa en estado de ebriedad a altas horas de la noche. Normalmente, los compañeros de bebida de Hilario lo acompañaban de regreso a su vivienda, que se encontraba del otro lado del puente de piedra. Sin embargo, en una de tantas noches, comenzó una pelea callejera que provocó que todos sus amigos se dispersaran, y el hombre, viendo que se encontraba solo, decidió caminar a su domicilio, en medio de la oscuridad y los matorrales. En el camino, el campesino divisó una enorme gallina blanca y pensó que sería un excelente remedio para la resaca que había previsto tener. Parecía que aquella gallina no pertenecía a nadie, porque la gente acostumbraba a guardar sus animales en los corrales, por temor a los coyotes y lobos, por lo que decidió perseguirla y llevarla para su desayuno. A pesar de encontrarse tambaleándose entre los matorrales, a causa del alcohol, Hilario estuvo muy cerca de atrapar a la gallina. Enojado por no poder capturarla, siguió tras ella, hasta que extrañamente la gallina se detuvo, justamente en un extremo del puente. Fue entonces que se percató que la misteriosa gallina se había convertido en un duende de aproximadamente 50 centímetros. A pesar del enorme miedo y con muchas ganas de salir corriendo, inexplicablemente su cuerpo no le respondió y se quedó paralizado. En ese momento, fue arrastrado lentamente y era conducido contra su voluntad por debajo de aquel puente, donde se escuchaban risas y susurros. Fue ahí donde se dio cuenta que se encontraba la gallina que él había perseguido, pero la pobre gallina estaba siendo devorada por los duendes, que reían mientras ellos observaban cómo se acercaba Hilario. El hombre pudo salir de su trance y, tomando el control de su mano para hacer la señal de la cruz, dijo las siguientes palabras: Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. Inmediatamente, las criaturas chillaron en reacción de desacuerdo, queriendo abalanzarse sobre él, pero afortunadamente, el hombre pudo escapar corriendo, gracias a sus palabras, no sin antes experimentar un intenso dolor en sus piernas, provocado por los rasguños y mordidas de los individuos demoníacos. Al otro día, Hilario despertó en su casa, pensando que todo había sido una terrible pesadilla, pero momentos después, cuando intentó ponerse de pie, nuevamente sintió los pinchazos de dolor en sus tobillos, que se encontraban ensangrentados y lastimados. Después de todo lo sucedido, Hilario se fue del pueblo, y nadie volvió a saber de su paradero. Se dice que abandonó las borracheras, y se retiró a vivir a la casa de un familiar. Hasta el día de hoy, se dice que los paseantes y lugareños frecuentemente han escuchado las risas macabras y visto las pequeñas huellas de sangre en las inmediaciones del enigmático puente. La Fuente de los Muñecos. El barrio de Xonaca, que se encuentra en la ciudad de Puebla, es un lugar de calles estrechas y empedradas, pero muy lindas. Este lugar también era llamado en aquellos tiempos como el barrio de los Catrines, porque la gente adinerada de todas partes de México construían sus denominadas quintas de verano, para que sus visitas, llegadas principalmente de Europa, pasaran unos días de descanso. Se cuenta que allá por la década de los años 30, en el corazón del actual barrio de Xonaca, se erguía una majestuosa hacienda, propiedad del entonces gobernador poblano, Maximino Ávila Camacho, cerca de la casa principal, que en la actualidad funciona como un convento. Existía un viejo pozo que en algún tiempo
proporcionó el líquido vital a los lugareños. En esa finca trabajaba un hombre como uno de los capataces. Tenía 2 hijos, un pequeño de 6 años y su hermana de 7 años, que siempre estaban corriendo y jugando juntos por los jardines y las caballerizas de la finca, con la advertencia de mantenerse lo más lejos posible del peligroso pozo. En el ambiente campirano que inundaba en ese entonces la capital poblana, la madre de los hermanitos se esmeraba por mantener a sus hijos impecablemente vestidos, con los atuendos acostumbrados en aquel tiempo, por lo que los trabajadores de la hacienda los empezaron a llamar simplemente como los muñecos, porque siempre volvían a su casa con las rodillas raspadas y los zapatos sucios de tierra, después de pasar toda la tarde en sus asuntos de niños. Una mañana, la mamá vistió a los pequeños con sus relucientes atuendos y los protegió con un paraguas para enviarlos a la escuela, ya que la lluvia caía fuertemente. El pequeño sujetaba la sombrilla y abrazaba a su hermana para protegerla de la lluvia mientras caminaban. Desafortunadamente, esa fue la última vez que los vieron. Al caer la tarde, sus padres no volvieron a tener noticias de ellos y nunca regresaron a su casa. Inmediatamente el padre, muy desesperado, organizó al resto de trabajadores de la finca para ir a buscarlos, y con la ayuda de otros lugareños del barrio de Xonaca, revisaron los túneles subterráneos aledaños, el camino al colegio y naturalmente el tan temido pozo, pero no encontraron rastros de los pequeños. Maximino Ávila Camacho, como gobernador de Puebla y propietario de la finca, al enterarse del luto que embargaba a los campesinos, mandó a cerrar el pozo y en su lugar construyó una fuente que hiciera honor a los 2 jovencitos desaparecidos. Las pequeñas estatuas fueron artísticamente elaboradas y pintadas con tonos brillantes. Originalmente, el niño sujetaba un paraguas y la niña cuidaba sus libros escolares, sobre azulejos de talavera poblana en el centro de la fuente. Cuenta la leyenda que por las noches, las estatuas desaparecen de la fuente, que se encuentra ubicada en la calle 18 Norte, entre la 24 y 22 Oriente, del barrio de Xonaca, y por la mañana regresan nuevamente a su sitio, con los zapatos sucios y las rodillas raspadas, tras haber jugado toda la noche. Algunos lugareños solían pintar los zapatos y las piernitas de las figuras, pero al ver que, al día siguiente, se encontraban en las mismas condiciones, dejaron de hacerlo. Muchos afirman haberlos visto jugando o caminando bajo la lluvia por las calles del barrio de Xonaca. Otros más aseguran escuchar sus risas y cantos infantiles durante las noches. Actualmente, las estatuas se encuentran desgastadas por la caída del agua que golpea sobre la piedra de sus cuerpos. El pequeño perdió el paraguas y el bracito con el que lo sujetaba. Sin embargo, misteriosamente estas piezas tampoco fueron encontradas. La aparecida del puente de Obando. Se cuenta que la familia Obando, en la época de la colonia, fue la más rica y poderosa del estado de Puebla. Testimonio de su riqueza es el llamado Puente de Obando, que se ubica en el Boulevard 5 de Mayo y la 3 Oriente de la ciudad de Puebla, y cuenta la tradición que fue construido por ellos para tener acceso a su casa de campo en las afueras de la ciudad, en lo que hoy es el barrio de Analco. Cuando la jovencita de la familia cumplió los 16 años, comenzó a buscar una pareja. Con la ingenuidad de su vida tan joven, se dejó guiar por sus sentimientos, creyendo que podía elegir a su antojo a cualquier hombre, aunque fuera un joven de mediana posición social, desafiando su linaje e incumpliendo las órdenes de su padre y desatando su furia. «Pero padre, yo lo amo», dijo la doncella suplicando. «¿Qué tiene que ver el amor con el matrimonio? ¿Quieres casarte con un pobretón?».
Solo te casarás con alguien de tu mismo linaje, primero muerto que viéndote pedir limosna en un puente, respondió al padre, muy furioso. La hija se sentía indefensa y desconsolada ante las recriminaciones de su padre, que solo hablaba de la grandeza de su familia, y el único consuelo que le quedó fue llorar por el amor que sentía hacia el joven poblano, ante la mirada firme de su progenitor, y pensando en cómo remediar la situación. Al pasar los días, supo con certeza que todo estaba perdido, y pensaba en silencio, todo habría sido fácil si no me hubiera enamorado. Así que llegó a la conclusión de que, al perder su virginidad con su enamorado, a su padre no le quedaría más remedio que aceptar la unión para escapar de la deshonra. Para lograr su objetivo, los jóvenes aprovecharon un viaje de negocios del padre de la joven Obando, y en la misma cama donde 16 años atrás había nacido ella, la doncella se entregó de la forma más dulce, como solo lo hacen los que están realmente enamorados. En medio de su pasión, no pudieron percibir cómo se abría lentamente el armario, y entonces apareció súbitamente su hermano, que con un grito fuerte y una pistola en mano, los señaló. «Tú», gritó su hermano con una voz resonante. «Hermano», gritó al instante la joven Obando. En un abrir y cerrar de ojos, enfurecido, el joven Obando disparó al hombre que había deshonrado a su familia, pero su hermana se interpuso antes de tiempo y recibió en su pecho la bala que la hirió gravemente, y su cuerpo cayó sobre un charco de sangre. Al ver a su amada sin vida, el hombre poblano intentó llegar hasta la espada del joven Obando, pero el noble Obando fue más rápido y con una daga de cinto que siempre llevaba con él, le cortó el cuello. Varios días de luto llenaron a la casa de la familia Obando. El joven Obando se salvó de la cárcel porque se dijo que fue un crimen de honor, pero ni todo su dinero fue capaz de liberarlo de la muerte, ya que tiempo después lo liquidaron 4 hombres en un callejón de la ciudad de Puebla. Se dijo que los responsables habían sido los familiares del enamorado de la chica Obando. Aún así, nadie pudo comprobarlo. Pero más triste fue la historia del padre. Don Obando era un buen hombre y amaba a su hija, y después de su fallecimiento, trató de aliviar su dolor con las bebidas embriagantes, y muchas veces se vio en la necesidad de cruzar el puente a altas horas de la noche. En un día lluvioso, se percató que una mujer a la entrada del puente estaba pidiendo limosna. «Señor, por la sangre de Cristo, deme una moneda», dijo la mujer misteriosa. «Mujer necia, ¿qué hora es esta de pedir limosna a la entrada de mi puente?», respondió don Obando. «¿No me reconoces, padre?», dijo la mujer con una voz de ultratumba. «Pido limosna y la pediré a toda tu descendencia, hasta el fin del mundo, porque a manos de mi propia familia he perecido». «¿Quién eres, ser del mal?», replicó don Obando, muy horrorizado. «Mírame». Y en ese momento iluminó un relámpago a la mujer. «No, esto no es verdad», dijo don Obando. «Mírame de nuevo», repitió la mujer misteriosa, que era la imagen de su hija. «No», gritó un desesperado Obando, tratando de cruzar el puente que lo acercaba a su casa. No llegó lejos, porque el agua del río se elevó rápidamente, cubriéndolo y arrastrándolo al fondo del río, sin posibilidades de salvación. Días más tarde, su cuerpo fue descubierto lejos de la ciudad. Hasta el día de hoy, los habitantes de Analco aseguran que si cruzas ese puente, a medianoche, aparece el fantasma de la mujer pidiendo limosna. Si le entregas una moneda, puedes pasar libremente, y si te niegas a darle la moneda, una fuerza invisible te arrastra hasta el cauce del río, del que antes fuera el río San Francisco, y actualmente es el Boulevard 5 de Mayo.
El Callejón del Muerto. Esta historia se desarrolla durante la época de la colonia, en el barrio de Analco de la ciudad de Puebla, en lo que hoy es la calle 12 Sur, entre la avenida 3 y la 5 Oriente, y que es llamado como el Callejón del Muerto. Cuenta la leyenda que en una noche tormentosa y trágica de 1785, don Anastasio Priego, un hombre español, fue sorprendido alrededor de las 3 de la mañana por los dolores de parto de su bella esposa llamada Juliana Domínguez, quienes eran una familia acaudalada y dueños del mesón del Priego. Era necesario llamar a la comadrona o partera, quien se llamaba doña Simonita. A pesar de que llovía incesantemente, don Anastasio no dudó en tomar su sombrero, su capa y su espada para salir a la calle, rumbo a la parroquia de Analco, en busca de la partera. Ante la lluvia y la inseguridad que representaba salir de madrugada, sus trabajadores insistieron en acompañarlo, pero don Anastasio se negó y a cambio ordenó que prepararan todo lo necesario para cuando volviera. Ya de camino, don Anastasio tomó rumbo hacia la parroquia de Analco, que por aquellos tiempos también era panteón, y cruzó entre el lodo hacia la calle de Santo Tomás, hoy llamado 5 Oriente, alumbrado solo con una lámpara de aceite de aquella época. Cuando llegó al antiguo callejón de Illescas, que se encuentra en la calle 12 Sur, entre la avenida 3 y 5 Oriente, fue sorprendido por un hombre que aprovechó la oscuridad para amenazarlo con una espada que apoyó contra su abdomen y exigirle que tomara una decisión: entregar su oro o perder la vida. Ni lo uno ni lo otro, respondió don Anastasio, quien, para mala fortuna del ladrón, era reconocido en Puebla por sus habilidades en el arte de la esgrima, y pocos hombres se atrevían a retarlo. Anastasio Priego, como un excelente espadachín y sin tiempo que perder, dio un salto y desenvainó su espada con la rapidez de un relámpago y la hundió en el corazón del malhechor, quien inmediatamente cayó sin vida, quedando tendido a media calle. Don Anastasio no esperó a ver el final del otro hombre y, preocupado por la condición de su mujer, olvidó lo ocurrido y continuó su trayecto en busca de la partera. Llegó a la vivienda de doña Simonita para solicitar su ayuda y decidió regresar a su casa por otro camino, tomando el puente de Obando, evitando volver por el mismo rumbo. Cruzaron la plazuela de Analco y llegaron de nuevo al mesón, llegando justo a tiempo para recibir a un hermoso par de gemelos. Una vez que doña Juliana tenía sus pequeños en brazos y la labor de la partera había concluido, don Anastasio la llevó de vuelta a su domicilio, y esta vez su curiosidad lo llevó a caminar por el lugar donde había eliminado al asaltante, descubriendo que el cuerpo seguía ahí, rodeado por curiosos que rogaban por el descanso de su alma. A partir de ese momento, a ese lugar le empezaron a llamar el Callejón del Muerto. La gente también aseguraba que, si alguna persona caminaba por ahí, a altas horas de la noche, el fantasma del ladrón aparecía. Por esa razón, colocaron una cruz blanca en aquel sitio, y un hombre llamado don Marcelino Illescas mandó a oficiar misas por el descanso de su alma, pero la medida no surtió efecto. El tiempo pasó, y el fantasma del asaltante siguió haciéndose presente en el lugar, hasta que una tarde de agosto, un hombre se acercó al padre Francisco Ávila en el templo de Analco y lo tomó del brazo, rogando que lo confesara. El sacristán estaba por cerrar el templo, pero el padre Panchito, como le llamaban cariñosamente, pidió que dejara abierto y entró al confesionario para confesar a ese hombre, que parecía desesperado. Las horas pasaron y el sacristán del templo, preocupado, echó un vistazo al confesionario para cerciorarse de que todo estuviera en orden. Al llegar, se encontró con la sorpresa de que el padre y el misterioso hombre habían desaparecido. A la mañana siguiente, el clérigo faltó a su habitual misa de las 7 de la mañana, lo que preocupó al sacristán y al párroco de la iglesia,
Alarmados acudieron hasta la casa del padre Francisco, a quien encontraron gravemente enfermo de tifus y sumamente alterado. Entonces, el párroco decidió confesar al sacerdote y les reveló que había dado la absolución a un hombre que había fallecido desde hace mucho tiempo y que venía con permiso de Dios a buscar perdón y descanso eterno. Al día siguiente, el padre Francisco Ávila perdió la vida debido a la gran impresión de haber hablado con un fantasma y verlo desaparecer al otorgarle la absolución. Pero su acción terminó con la pena de aquel asaltante, quien no volvió a aparecerse más por ese callejón, aunque algunos aseguran que por las noches el fantasma del ladrón suele asustar a curiosos o desafortunados que se encuentran atravesando el callejón. No olvides activar la campanita para recibir todas mis notificaciones. Si deseas enviarme tus historias, en la descripción te dejo mis redes sociales. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.